Cómo crear una página web en WordPress utilizando Hostinger paso a paso. Y lo primero que vamos a hacer es adquirir tu hosting y dominio aquí en Hostinger. Recuerda que si tú ya tienes tu hosting y dominio en Hostinger, puedes adelantar el video a la parte en la que ya comienzo a instalar WordPress. Entonces aquí, como puedes ver, nos aparece este apartado y nos dice que tenemos un 68% de descuento. Esto es importante porque, pues, como es la primera vez que tú vas a contratar, puedes aprovechar este gran descuento. Recuerda que tienes un cupón en el primer comentario y descripción del video para que le des clic y vengas a esta página oficial de Hostinger donde encuentras el descuento. Si nosotros bajamos, aquí tenemos 4 planes. Después nos manda al tiempo de contratación y acá te dice elige un periodo. Yo no te recomiendo a un mes, ya que sinceramente te va a salir demasiado caro. Si te quieres ahorrar dinero, te recomiendo contratarlo a partir de 12 meses, 24 meses, o si te quieres ahorrar la mayor cantidad del dinero, yo te recomiendo contratarlo a 48 meses. De hecho, aquí Hostinger te pone cuánto tú te estarías ahorrando. Vamos aquí a seleccionar 48 meses. Aquí abajo vamos a crear nuestra cuenta. Ingresa tu correo, tu contraseña. Recuerda que también puedes registrarte con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Facebook. Después, aquí en la parte de abajo, ya a lo último, tenemos esto de seleccionar pago. Tú puedes pagar con tarjeta de crédito, débito, con PayPal y con todas las demás que ves aquí. Yo te recomiendo, si quieres que tu pago se haga lo más rápido posible, esta de tarjeta de crédito, débito y PayPal. Después, acá de tu lado derecho, pues tenemos ya el resumen de lo que estamos contratando, y aquí ingresa tu nombre, tu apellido y todo lo que te pide el sistema de Hostinger. Y por último, en la parte de abajo vas a darle clic acá donde dice enviar pago seguro. Después que tú realices tu pago, te va a mandar a esta parte que vemos en pantalla, y aquí dice reclama un dominio gratis. Le vas a dar clic en seleccionar y aquí abajo vas a ingresar el nombre de dominio que tú quieras comprar. Después le vas a dar clic acá donde dice buscar y asegúrate que te aparezca esto que dice el dominio está disponible. Después simplemente darle clic acá donde dice continuar y te va a aparecer que tú ingreses los datos, en este caso para el registro de tu dominio. Simplemente acá vamos a dejar en mi caso esto como está y vamos a darle clic en siguiente paso. Después te va a pedir todos los datos de contacto. Solamente escribe pues lo que te pide el sistema, y una vez que ya escribiste todo, pues dale clic en continuar. Y después te va a aparecer esto que dice terminemos de configurar. Aquí tú puedes elegir la ubicación del servidor, la eliges o simplemente puedes dejarla que está, y por último clic en finalizar configuración. Y listo, ya con esto ya estás listo para acceder al panel de control. Y ahora sí, vamos a crear la página web. Simplemente darle clic acá donde dice panel de control, administrar sitio, y listo, amigos, nos va a mandar al panel de control que ves aquí en pantalla. Y en la parte de arriba tenemos el menú. Aquí dice sitios web. Vamos a darle clic a este y aquí es donde nosotros vamos a comenzar a instalar el WordPress. Aquí tenemos este botón que dice administrar. De hecho, aquí también nos aparece el dominio. Vamos a darle clic acá en administrar y como puedes ver, acá nos aparece toda la información de nuestro lado izquierdo. Te aparece hosting, rendimiento, seguridad, emails, dominios, sitios web, archivos, etcétera. Vamos a darle clic acá donde dice sitio web. Ahí se nos abren más opciones y ves que tenemos este que dice WordPress. Le vas a dar clic acá en WordPress. Acá se te va a abrir otra ventana y dice instalaciones de WordPress, y acá tenemos esto que nos dice instalar WordPress. Tenemos el botón de color morado que dice instalar y vamos a darle clic. Cuando le damos clic, amigos, acá nos abre esta ventana y aquí vas a ingresar el título de tu sitio web, o sea, el nombre de tu marca, aquí el correo electrónico del administrador, acá abajito nombre del usuario del administrador, y acá ingresas tu contraseña. Una vez que ingreses todos estos datos, clic acá en siguiente. Después nos manda a esta otra ventana. Acá esto lo vas a dejar como está. Lo que es el idioma sí lo vamos a cambiar. En este caso yo voy a estar seleccionando español y listo, amigos. Todo lo demás lo vamos a dejar como está. Por último, clic acá en el botón que dice instalar y ahí, como puedes ver, está cargando y se está instalando el WordPress. Vamos a esperar un ratito. Y bueno, amigos, una vez que ya se instale WordPress, nos vamos acá a este apartado del menú donde dice sitios web. Ahí te lo enseño con la flecha. Le vas a dar clic
y se te va a abrir esta parte. Ahí va a aparecer tu dominio y como puedes ver ya aparece ahí WordPress. Acá tenemos este botón que dice panel de administración. Vamos a darle clic y se te va a abrir otra ventana. En esta ventana ya tienes tu acceso al panel de administración de WordPress, en donde tú puedes ya comenzar a crear tu página web para darle esa estructura pues a tu sitio web. Ahora amigos, aquí viene lo bueno. En el menú de la izquierda nos vamos acá donde dice apariencia, después añadir nuevo. Vamos a darle clic y aquí tenemos varias opciones de temas. Tenemos esto que dice buscar temas y aquí tú vas a escribir esto que dice Blocksy, así como te lo enseño con la flecha. Lo escribes y te tiene que aparecer pues esta plantilla que ves aquí. En cuanto tú pases sobre la plantilla, acá tienes el botón que dice instalar, vas a darle clic, ahí se está instalando y después clic en activar. Ahí como puedes ver ya nos dice gracias por instalar Blocksy, eres genial. Después amigos, aquí en el menú de la izquierda ves que tenemos que dice apariencia, tenemos estos submenú. En este caso aparece acá Blocksy y le vas a dar clic para que accedas al panel de administración de esta plantilla. Ahí como puedes ver lo estamos viendo. Si tú te pierdes, recuerda que por ejemplo si te sales a comentarios, simplemente clic en apariencia, después clic en este submenú Blocksy y ya vas a volver a tener acceso al panel de control que estamos viendo. Entonces aquí amigos vamos a estar instalando este que se llama Blocksy Companion y simplemente das clic en instalar. Ahí se está instalando y activando. Vamos a esperar un ratito. Ahí le tenemos que volver a dar clic amigos. Vamos a volverle a dar clic y dice se ha activado. Como puedes ver, para verificar que realmente se ha instalado de forma correcta, te tiene que aparecer este nuevo menú que no aparecía, que dice Starter Site. Entonces aquí simplemente le damos clic y aquí amigos tenemos muchas plantillas que tú puedes instalar y que prácticamente ya tienen absolutamente todo lo necesario. Aquí por ejemplo, si tú quisieras ver cómo se ve el sitio web, para ver si te gusta, pues simplemente clic acá donde dice preview, se te va a abrir otra ventana como se vería el sitio web ya instalado. Como puedes ver, este se ve bastante bien, tienen diseños bastante profesionales. Por ejemplo este otro, vamos a darle clic en preview. Ahí como puedes darte cuenta, sinceramente son excelentes diseños. Ahora para instalar un diseño, por ejemplo, supongamos que yo quiero instalar este, pues simplemente aquí tenemos el botón que dice import, le das clic. Acá no seleccionamos nada, clic en Next y después vas a elegir qué tipo de editor quieres. En este caso yo recomiendo Elementor, clic en Next, no movemos nada aquí, clic en Next y por último clic en instalar. Ahí se está instalando el sitio web, solamente tenemos que esperar. Y listo amigos, en cuanto termine la instalación te da dos opciones y vas a darle clic donde dice ver sitio web y te va a mandar a la página que ya has instalado. Como puedes ver, aquí ya la tenemos instalada. Y date cuenta cómo ya nuestro sitio web ya tiene una estructura bastante profesional, muy atractiva. Ahora amigos, ya se puede decir que tenemos más del 50% del trabajo hecho. Lo único que tú tienes que hacer es subir tu logo y modificar toda la información aquí. Tú puedes modificar los colores, las imágenes, todo lo que tú quieras para adaptarlo a tu empresa o a tu marca. Para comenzar a modificar tu sitio web, acá en la parte de arriba tenemos este botón que dice editar con Elementor. Simplemente le das clic y aquí como puedes ver ya nos comienza a aparecer la página web y tú puedes modificar absolutamente todo. Por ejemplo, si tú quisieras modificar este texto, solamente le das clic y ya vas a poder comenzar a modificar. Por ejemplo, acá yo puedo escribir lo que yo quiera. Igual, por ejemplo, este texto aquí de mi lado izquierdo me aparece para comenzar a modificarlo de forma muy rápida. Como puedes ver, súper rápido, ya puedo comenzar a modificar el sitio web. También, por ejemplo, quieres modificar los colores, lo puedes hacer absolutamente todo. Si las imágenes también las quieres tú cambiar, igual las puedes cambiar, no hay ningún problema. Puedes modificar absolutamente todo amigos y cambiarlo pues al diseño de tu marca, a los colores de tu marca, todo lo que tú quieras lo puedes hacer desde aquí, desde este editor. Como puedes ver, es bastante fácil y bastante sencillo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que realmente te haya ayudado para que tú puedas crear tu sitio web en WordPress utilizando Hostinger. Recuerda que tendrás el cupón en el primer comentario y descripción de este video con el 60% de descuento para que lo puedas aprovechar. Mi nombre es Andrés
Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante. También tendrás mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir y estés al tanto de lo que yo estoy haciendo. Gracias por ver el video y te veo en el próximo video.